Mm, muy bien. Entonces, ahora vamos a desarrollar un tema bastante interesante porque nos vamos a referir a dos sistemas que están íntimos. En realidad todos los sistemas de nuestro organismo están relacionados, pero estos están bien íntimamente relacionados. Pero le vamos a llamar el nombre del sistema cardiorrespiratorio. Antes de iniciar la clase, eh, tengo por aquí un aviso, y es que ya está disponible la tarea 2 en plataforma Campus. Es un material ahí que hay sobre diversos temas, entonces ustedes van a escoger uno y van a elaborar un póster. Ahí está la fecha en la que lo van a presentar. Me gustaría que ustedes vean ese material, es extenso, pero ustedes solo van a escoger un tema. Entonces, me gustaría que lo revisaran, que vieran cuál tema les gusta de ese material que está ahí, y luego pues me pueden consultar antes de empezar a hacerlo o durante lo estén haciendo, si va bien, qué aspectos deben de tomar en cuenta y todo eso, porque para eso soy el tutor de ustedes, para irlos orientando. Es decir, sí, bueno, al menos que no tenga ninguna duda, entonces hágalo sin preguntar, ¿verdad? Pero si usted tiene dudas, no tenga pena en preguntarme. Lo puede hacer por vía WhatsApp personal si quiere, o en el grupo que tenemos, como quiera que sea, pero siempre trate de consultar. Muy bien, entonces la agenda para este día. Tengan muy buenos días. Ya estamos prácticamente casi finalizando las actividades de este año, no así las de la asignatura, ¿verdad? La asignatura prácticamente se prorroga porque hemos tenido una serie de inconvenientes durante este ciclo, sobre todo debido a la suspensión por las cuestiones climáticas. Entonces, para este año todavía vamos a estar pendientes de la realización de una práctica de laboratorio que si no tengo mal recuerdo, creo que va a ser el 13 de diciembre. En todo caso, ahí está programada, pero va a ser este año. Y luego nos vamos a vacaciones y ahora iniciamos en enero. La agenda de la tutoría 4 para este sábado 28 de noviembre, el objetivo general es que estudiemos la anatomía y la fisiología de los órganos que forman el sistema cardiorrespiratorio. En cuanto a los objetivos específicos, está que caracterizar ambos sistemas, describir los principales procesos que conforman ambos sistemas y estudiar los tipos de respiración y circulación en los animales. Entonces ahí está las horarios que pretendemos desarrollar cada una de estas actividades. En breve voy a ver cómo está con la asistencia, vamos a ver ya con la asistencia cómo estamos y vamos a empezar a desarrollar la tutoría. ¿Cuáles son los contenidos que trabajaremos? Bien, vamos a desarrollar la unidad 4, que es el sistema cardiorrespiratorio, y ahí vamos a ver una serie de temas que lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Nos piden que les recordemos nuevamente la tarea 2. Ahí está también la rúbrica y las indicaciones están en plataforma. Esta tarea tiene que ser entregada el 8 de diciembre. La hora límite son las 11:59 de la noche. Esa es la hora límite. Y también está programado un corto de material que va a estar próximo en plataforma. Va a hacer este corto el 15 de diciembre, de 7 a 8. Consultar, dice consultar porque probablemente hayan cambios, entonces hay que estar pendientes. Pero sí, lo que debemos de saber es que después de esta tutoría tenemos pendiente tarea 2, tenemos pendiente corto 2 y además una tercera práctica que va a ser, por eso que lo cambiaron acá, no estoy viendo, el 13 de diciembre, domingo 13 de diciembre, va a ser la tercera práctica. Así es que antes de cerrar este año, después de esta tutoría, tenemos 3 actividades: una tarea, un corto y una práctica de laboratorio. Bien, entonces ahí está la metodología que vamos a utilizar, lluvia de preguntas. Fíjense que hay un detalle acá que nos están pidiendo que les recordemos que el que no asista a la práctica sin justificación previa no se considera posteriormente la nota del corto. Se está refiriendo a la práctica de laboratorio, así que hay que hacer lo posible por estar presente. Bien, entonces vamos a pasar lista en este momento. Y los que todavía no han podido ser admitidos, los vamos a admitir en este momento. Bueno, parece que ya fueron admitidos y entonces ya tenemos 5 estudiantes presentes hasta este
momento. Bien, entonces, esperamos de que se incorporen más durante el transcurso de la jornada. Vamos a tomar una imagen, por favor. Vamos a... Bien, ya hay 6 estudiantes que están presentes, 7, se puede unir otro compañero, entonces ya tenemos 7. Eventualmente voy a estar regresando cuando oiga el sonido que alguien quiere entrar y necesita ser admitido, así es que me van a permitir que esté suspendiendo por algunos momentos la actividad. Bien, entonces vamos a iniciar con la clase. Ahí está el aviso que decíamos, que ya está disponible la tarea 2. Ya dijimos cuándo va a ser presentada, que es el 8 de diciembre. Ya dijimos que viene un corto, ya dijimos que viene una práctica. Bien, sistema cardiorrespiratorio. Es el tema que vamos a desarrollar este día. Eventualmente yo voy a estar hablando sobre este tema, pero la idea es que participen todos, porque se trata de una teoría, no se trata de una clase, así es que de la manera de lo posible vamos a tratar de que no sea una clase, sino que sea un diálogo que establezcamos en donde vayan surgiendo dudas y se vayan aclarando, consultas que se vayan realizando. De eso se trata. La primera pregunta que vamos a hacer es la siguiente. ¿Por qué cree usted que este sistema incluso se escribe de manera en conjunto, cardiorrespiratorio? Ya sabemos que se refiere al sistema circulatorio, que es el corazón, y al sistema respiratorio, que tienen que ver los pulmones. Pero la pregunta es, ¿por qué se trata de hacer un solo sistema y se coloca sistema cardiorrespiratorio? ¿Por qué cree usted? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Por qué cree usted que este sistema se aborda de manera unitaria, es decir, llamado sistema cardiorrespiratorio? Claro, se aborda también por separado y es lo que vamos a hacer, pero vamos a abordar por separado, pero siempre vamos a estar relacionándose uno con otro. ¿Por qué cree usted? Quizá licenciado en lo personal porque, por ejemplo, si deja de funcionar la respiración, o, por ejemplo, quizá no funciona el corazón. Y si el corazón no funciona, pues por ende, ¿verdad? No me imagino que ahí hay como un enlace, ¿verdad? Que los dos se complementan para el funcionamiento, pues, del cuerpo. Vaya, sí, correcto, pero fíjense que si el corazón deja de funcionar todos los órganos. Si los pulmones dejan de funcionar todos los órganos, de todos los sistemas. Entonces tiene que ser otra, la cuestión de que permita ver que este sistema está íntimamente unido. ¿Alguna idea? Vaya, perfecto. Parece ser que todavía no está claro eso y yo quería iniciar la actividad de este día poniendo las cosas claras sobre esa situación. Fíjese bien, la idea de que nosotros respiremos es obtener oxígeno, estamos claros, ¿verdad? Pero también tenemos otra función que es devolver CO2. Entonces, así como obtenemos oxígeno, también devolvemos CO2 y las dos funciones son básicas. Si una de ellas falla, entonces ya nos morimos. Perfecto. Pero una vez ese oxígeno, nosotros lo inhalamos, ese oxígeno tiene que llegar a cada una de nuestras células. Y para poder llegar a cada una de nuestras células, el oxígeno tiene que tener un vehículo que lo transporte. Y ese vehículo se llama sangre. Perfecto. Con eso que acabo de decir, quisiera que se repensáramos entonces por qué este sistema está íntimamente unido. ¿Por qué el sistema circular y el sistema respiratorio están íntimamente unidos con lo que acabo de decir? Vean la imagen, ocupen la imagen para guiarse. Vean que allí hay venas, hay arterias, está un corazón y están los pulmones. ¿Por qué estarán íntimamente unidos el sistema respiratorio con el sistema circulatorio? ¿Por qué será? Licenciado, buenos días. Buenos días. Yo pienso de que como la misma palabra lo dice, ¿verdad? De que
es un sistema que está unido en estos dos. Y cuando respiramos, el corazón también es el que bombea toda la sangre del Exacto. cuerpo, ¿verdad? Entonces, el corazón es el que se encarga en enviar todo Exacto. el oxígeno a todas las células que tiene Ajá. el cuerpo. Exacto. Exacto. Muy bien. Pero también vamos a ver que en el mismo corazón se encarga de recoger la sangre que trae dióxido de carbono Y y lo, que lo tenemos que devolver y lo por los limpia virus pulmonares. Exactamente. de todo Exactamente. lo que respiramos para que pueda ser Mm, enviado a los pulmones. sí, sí, No sí, sé si estoy exactamente. Muy bien, exactamente. Fíjense de que también alguien me podría decir, pero lo mismo sucede con el urinario. El corazón bombea la sangre para que los riñones devuelvan. Y tendría toda la razón. La verdad que todos los sistemas, y en eso quiero que estemos claros, muy claros, todos los sistemas están íntimamente unidos. Un sistema no trabaja independiente del otro. Todos tienen conexiones. Todos están íntimamente conectados. De hecho, hay en los pulmones y en todas partes hay fibras nerviosas, hay fibras musculares. Entonces, todo está íntimamente relacionado. Pero para efectos de estudio, para efectos de comprensión, vamos a tomar de ejemplo cuál es la relación estrecha que existe entre el sistema respiratorio y el sistema circulatorio, es decir, donde está involucrado el corazón y los pulmones. Bueno, partiendo de eso, vamos a iniciar porque la clase se nos puede volver larga. Vamos a hablar sobre el sistema respiratorio. La clase no, la discusión, ¿verdad? El sistema respiratorio. Vamos a hablar sobre el sistema respiratorio. Y empezamos y continuamos con otra pregunta. ¿Y el oxígeno, una vez dentro de nuestro cuerpo, qué función desempeñará? ¿Para qué necesitaremos el oxígeno? ¿Alguien me puede decir? Recuerde, usted respira, se ventila oxígeno y ese oxígeno es llevado a cabo en una de sus células. ¿Y qué hará el oxígeno en sus células? ¿Alguna idea? En otras palabras, ¿qué función desempeña el oxígeno en nuestro organismo? ¿Alguna idea? Ya el oxígeno en nuestras células, ¿qué hará? Bien, fíjese que eso es muy importante que también lo aclaremos. Vamos a hablar sobre eso a medida que vayamos desarrollando la actividad de este día. Porque muchas veces sabemos que respiramos, que necesitamos el oxígeno, sí, pero ¿qué hace pues el oxígeno? Resulta que el oxígeno está íntimamente relacionado con la generación, con la transformación de energía. Y por lo tanto, el oxígeno está involucrado con actividades que tienen que ver con el ciclo de Krebs. Y eso se da a nivel de las mitocondrias en las células. Significa que, por ejemplo, todo lo que nosotros consumimos, las moléculas de azúcar, que son las que llevan la energía, sufren una transformación que se llama glucólisis. Y durante esa transformación se forman moléculas de ácido pirúvico, como las que usted está viendo acá, y el ácido pirúvico se convierte en otra molécula que se llama acetilcoenzima A. Y este acetilcoenzima A es el que tiene la vía de entrada al ciclo de Krebs. Ya en el ciclo de Krebs es donde se genera energía. Y aquí el oxígeno cumple una función de oxidar ciertos elementos. Ya veremos por qué. Entonces, cuando nos preguntemos, permítanme, parece que alguien quiere entrar a la clase. Permítanme. No, todos estamos bien, va, perfecto. Vamos a continuar entonces. Le decía que el oxígeno acá tiene una función de oxidar estos elementos. Ya vamos a ver cómo es que lo hace. Pero antes tratemos de recordar cómo es el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, que ustedes lo vieron en bioquímica. Aquí tenemos la molécula de acetilcoenzima A que se va a convertir en ácido cítrico, por eso también a este ciclo se le conoce como el ciclo del ácido cítrico.
así se le conoce también, y se convierte en isocítrico, y etcétera, 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 hasta llegar a convertirse en oxaloacetático, y después nuevamente en acetilcoenzima A, y así está. Resulta que aquí, si usted ve, se están formando moléculas ricas en energía. Por ejemplo, el NADHH. Mira, aquí se están formando. También se forma el FADH. Y aquí nuevamente NADHH. Pero observe esto. Aquí dice CO2. Significa que acá el oxígeno que nosotros respiramos, aquí está la utilidad. Este oxígeno se une a moléculas que se desprenden de acá de carbono, y al unirse el carbono con el oxígeno atrapan electrones. Nuevamente, vamos a ver, ¿qué pasó acá? Ya lo dije acá, quiero ver cómo recordamos. ¿Qué función tiene acá? ¿Qué está haciendo acá el oxígeno? ¿Me dicen, por favor, qué está haciendo acá el oxígeno? ¿Se está uniendo a quién? A una molécula de carbono. ¿Y este carbono de dónde se desprende? Se desprende de estas reacciones mediante las cuales el ácido isocítrico se convierte en ácido cetoglutarico. Y aquí el ácido cítrico, cuando se convierte en ácido isocítrico, se desprende un carbón, y el carbón se une a un oxígeno, y al unirlo se atrapan electrones, y entonces estos electrones son los que son sacados al exterior de nuestro cuerpo. Por eso es que cuando nosotros respiramos oxígeno, devolvemos CO2. Si usted ve, por eso devolvemos CO2. ¿Qué pasaría si no existiera el oxígeno? Es decir, ¿qué pasaría si estuviéramos en una atmósfera pobre en oxígeno? Y si estuviéramos, por ejemplo, encerrados en un cuarto, unas 100 personas, y ese cuarto fuera pequeño y hay varios días ahí de estar ahí, se acabaron las fuentes de oxígeno, solamente va a haber CO2. Entonces, ya no se estaría respirando oxígeno, estaríamos inhalando CO2. Y entonces acá el CO2 no va a poder cumplir la función de unirse a otros átomos de carbono y de esa manera atrapar electrones. Entonces, esa es la función fundamental por la cual nosotros tenemos que respirar. Quiero detenerme acá para ver si hay claridad en este aspecto, porque cuando hice esa pregunta veo que nadie contestó. Entonces quiero ver si hay claridad en este sentido. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del oxígeno o qué hace el oxígeno en nuestras células? Vamos a ir por partes. El oxígeno en nuestras células se dirige a la mitocondria. ¿Por qué se dirige a la mitocondria? Porque allí se está desarrollando el ciclo del ácido cítrico, también conocido como ciclo de Krebs. En ese ciclo de Krebs, una molécula de acetilcoenzima A es la que lo inicia. Y esta molécula de acetilcoenzima A proviene de la glucólisis, es decir, de la ruptura de la molécula de glucosa. Y la glucosa es la que forma parte de todos los carbohidratos que nosotros consumimos y son utilizados para generar energía. Igualmente los lípidos pasan por este proceso de transformación, pero es más complejo. Por eso los lípidos también son reservas de energía. El hecho es que esa molécula de glucosa finalmente llega de ácido pirúvico, se convierte en acetilcoenzima A, inicia el ciclo de Krebs, y en el ciclo de Krebs vemos acá moléculas que dicen CO2, vemos que dice CO2. Significa que acá el oxígeno que nosotros respiramos está cumpliendo ya una función. Se está uniendo átomos de carbono que se desprenden cuando este se transformó en este. Y cuando este se transformó en este también se desprenden. Ahora bien, ¿para qué se tienen que unir estas moléculas de oxígeno a carbono? Porque estos carbonos no pueden quedar ahí disueltos, libres. Y además, al hacerlo, atrapan electrones. Y entonces esto tampoco puede quedar en nuestro cuerpo, porque para nosotros es tóxico. Hay que sacarlo. Por eso es que nosotros obtenemos oxígeno y liberamos CO2. Este es como que si fuera bioquímica lo que estamos viendo, pero es importante que lo comprendamos, porque si no lo comprendemos, entonces al final vamos a hablar un montón de respiración, cómo funcionan los pulmones, los alvéolos y todo eso, y no vamos a saber para qué sirve el oxígeno. Así es que cuando que tengamos dudas, ¿sabes qué sirve el oxígeno? Tomémoslo en cuenta. Vayámonos a nivel celular y vayámonos a nivel de la mitocondria. Vayámonos a comprender el ciclo del ácido Krebs.
Vayámonos a ver para qué sirve el ciclo ácido Krebs, que sirve para formar moléculas que contienen energía. Pero en ese proceso se están liberando átomos de carbono que tienen que ser sacados de nuestro cuerpo. Y para sacarlos, ¿quién lo hace? El oxígeno. ¿Cómo lo hace? Se une a él. Se une a las moléculas de carbono. Y entonces al unirle el oxígeno con el carbono se forma CO2. Y eso es lo que sacamos. Perfecto. ¿Quién me quiere decir en pocas palabras qué es lo que hace el oxígeno en nuestra célula? ¿Quién me lo quiere decir? Hagamos una cosa. Si no me lo quieren decir, escríbanmelo en grupo, escríbanmelo allí en el ¿cómo se llama? Aquí en el chat. Si no me lo quieren decir, si no quieren hablar, pueden escribirlo en el chat. Vamos a abrir el chat. Estoy aquí y para que me digan, porque me interesa eso. Vale, vamos a ir por partes entonces. El oxígeno que nosotros respiramos, ¿a qué organelo de nuestra célula se dirige? ¿A cuál organelo de nuestra célula se dirige el oxígeno? A la mitocondria. Exactamente. ¿Y por qué se dirige a la mitocondria? Porque ahí se está desarrollando, según lo que medio le capté ahí, el ciclo de Krebs. De Krebs. ¿Y el ciclo de Krebs para qué sirve? Ayúdenme al compañero ahí también. Pueden ayudarle a los demás. ¿Para qué sirve el ciclo de Krebs? Para generar energía. Por eso al ciclo de Krebs se le compara con una central de una presa hidroeléctrica o algo así. ¿Va? Imagínense ustedes de que el ciclo de Krebs son los ausoles que están allá en Huachapán que están transformando energía, algo así, ¿verdad? Algo así, imagínense ustedes con el ciclo de Krebs. Ahí se está generando la energía, se está transformando la energía. Pero durante esa transformación de energía se liberan átomos de ¿qué dije? Átomos de carbono. Y esos átomos de carbono se unen, son los que se van a unir al oxígeno. ¿Y por qué se van a tener que unir? Porque esos átomos de carbono no pueden quedar en nuestro cuerpo, hay que sacarlos. Porque tienen carga negativa y entonces cuando se une con el oxígeno se forma el CO2. Y entonces el CO2 es el que nosotros devolvemos. Ajá, Wendy, ¿iba a hablar? Yo había hecho una anotación y lo hice de la siguiente forma. El oxígeno se une a un átomo de carbono y se convierte en un electrón, el cual se convierte en oxígeno. Y esto se vuelve energía en nuestro cuerpo. No, vamos a corregir eso. Creo que escribió algo rápido. El oxígeno se une al átomo de carbono. ¿Y ese átomo de carbono de dónde viene? Resulta que se desprende de las transformaciones que se están dando en el ciclo de Krebs. Esas transformaciones consisten en que un compuesto se convierte en otro. Y durante ese proceso, que un compuesto se convierte en otro, se liberan o se desprenden átomos de carbono. Entonces, esos átomos de carbono deben de ser atrapados y eliminados de nuestro cuerpo. ¿Y quién los atrapa? El oxígeno. Y cuando los atrapa el oxígeno, esos átomos de carbono, se forma una molécula que se llama CO2, que tiene forma gaseosa y entonces por eso lo liberamos en forma de gas. Así es el detalle. Bueno, vamos a continuar porque se nos va a hacer tarde. Perfecto. Entonces, a eso que acabo de describir se le conoce como respiración celular. Y en la respiración celular, el ácido pirúvico que está formado en la glucólisis, como lo expliqué anteriormente, se oxida completamente a CO2 y también a agua en presencia de oxígeno. Este tipo de respiración se desarrolla en dos etapas. La primera, que es el ciclo de Krebs, y la segunda, que es la cadena respiratoria asociada a la fosforilación oxidativa. No hablaré de estos detalles porque esto ya tiene que ver más que todo con la parte de bioquímica y supongo que ustedes lo debieron de haber estudiado en bioquímica, no sé si ya cursaron bioquímica o la van a cursar. En todo caso, estos son temas propiamente de bioquímica. Así que vamos a dejar esto aparte y vamos a entrar ya a hablar nuevamente del proceso de respiración en general. ¿Qué entiende usted por la respiración? Para usted, ¿qué es el proceso de respiración? ¿Me podría decir usted qué es para usted el proceso de respiración? ¿Cómo definiera usted si le dijeran a usted? Supóngase que un alumno le preguntara a usted, mire, ¿y qué es la respiración?
¿Qué le dijera usted al alumno? Con sus propias palabras. Imagínese que es un estudiante el que le está preguntando a usted cómo lo respondiera a usted. ¿Qué es la respiración? Le voy a dar unos tics, unas palabras clave y usted lo define después. Porque la idea es que usted lo defina con sus propias palabras. Porque si usted se va a la web, en la web va a encontrar un montón de definiciones. Pero la idea es que uno debe de crear sus propias definiciones y después compararlas con lo que dice la literatura. Y entonces ahí uno ve, aquí me equivoqué. O si no, acerté. ¿Verdad? Por supuesto, uno también tiene que consultar literatura confiable, no cualquier literatura en la web. Así es que le voy a dar 2 palabras claves y usted lo elabora el concepto. Oxígeno, CO2. Simplemente, oxígeno, dióxido de carbono. Con esas 2 palabras usted puede elaborar su concepto. Lo vamos a dejar al final de la clase y tal vez al final de la clase me recuerde y ya me lo definen. Vamos a continuar entonces. Fíjese que básicamente para que se dé la respiración se tiene que dar procesos de difusión, que son los que permiten el intercambio de gases. Cuando hablamos de intercambio de gases, estamos refiriéndonos a que entra oxígeno y sale CO2. Ya vimos por qué sale CO2. Entonces, un primer punto acá se conoce como ventilación. Ventilación es el flujo de aire entre el exterior y los pulmones. Básicamente, nosotros utilizamos el término respirar, pero es conveniente que utilicemos también el término ventilar. Por eso hoy con lo de COVID se ha puesto de moda ese término de ventiladores, ¿verdad? Viene de esta cuestión de ventilación, que es el flujo de aire entre el exterior y los pulmones. Quiere decir que en este momento nosotros estamos ventilando. Ahora, hay otro término que se conoce como respiración externa o hematosis, que consiste en difundir oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos pulmonares y la sangre. Este punto es muy importante. Cuando dijimos anteriormente que la relación íntima que existe entre el sistema circulatorio y el respiratorio es porque entra oxígeno por los pulmones y la sangre se encarga de distribuirlo a las células, fíjese que aquí hay un punto que se llama hematosis o respiración externa, que es la difusión de ese oxígeno que toma la sangre y también del dióxido de carbono, porque la sangre, así como lleva oxígeno, también recoge dióxido de carbono. ¿Y dónde está ese punto? Ese punto está en unas estructuras que se conocen alvéolos. Y como están en los pulmones, entonces son los alvéolos pulmonares. Entonces quiere decir que la sangre intercambia oxígeno y recoge, como quien dice, entra oxígeno y sale dióxido de carbono en unas estructuras que se llaman alvéolos. Allí se da el intercambio en los alvéolos. Y al proceso se le conoce como hematosis o respiración externa. Otro tema que hay que abordar es el transporte de gases en la sangre, que consiste en trasladar oxígeno desde los pulmones hasta todas las células y de dióxido de carbono desde las células hasta los pulmones para que salgan al exterior. Y la respiración interna o tisular es la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono entre la sangre y los tejidos. Y finalmente tenemos la respiración celular, que es la que acabamos de explicar. Y en este momento lo vamos a profundizar. Respiración celular. Simplemente la podemos definir como el proceso por el cual las células producen ATP, energía. Respiración extracelular. Es el intercambio de gases que se da entre un organismo vivo y el medio externo, favoreciendo el transporte de oxígeno a las células y la eliminación del dióxido de carbono generado en ellas durante el metabolismo celular. Ahora, todos los organismos tenemos diferentes mecanismos para captar los gases. Por ejemplo, los que viven en el agua lo pueden hacer por simple difusión. Cuando hablamos de difusión es cuando pasa las sustancias de una región de mayor concentración a otra de menor concentración. Y lo hacen sin mayor intervención de órganos. Simplemente que está en un ambiente líquido, ahí hay mayor concentración de gases y pasan de más a donde hay menos. Es decir, pasa al cuerpo
del organismo. Antes se dan animales simples, por ejemplo las esponjas, pero también en los acuáticos tenemos respiración branquial. Los peces, por ejemplo. Hay un intermedio, y en este caso hablamos de cutáneo y de mixta. Cutáneo a través de la piel, y mixta que involucra branquias, involucra cutáneo. Y el terrestre, que están las tráqueas, los insectos, y los pulmones, que es donde estamos todos los vertebrados. Entonces son los mecanismos de captación de gases. No, obviamente, de acuerdo a nuestro hábitat, no todos vamos a captar los gases de la misma manera. Vamos a ver cómo andamos por acá. ¿Cuáles serán las estructuras que están involucradas en la respiración de los peces? ¿Cuáles serán? ¿O por medio de qué respiran los peces? Voy a decir varias palabras y usted me va a decir cuál va a escoger. Lo harán por medio de pulmones, lo harán por medio de branquias, lo harán por medio de tráqueas, lo harán por medio de la piel, o lo harán por simple difusión. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo respiran los peces? Con sus branquias. Perdón, no le escuché mucho. Por medio de la branquia. Por medio de las branquias. Pero fíjese que también hay peces que respiran por pulmones. Todavía hay algunos que tenemos por ahí que respiran por pulmones. La lombriz de tierra, ¿por dónde respirará la lombriz de tierra? ¿Por dónde respirará la lombriz de tierra? Me dice por dónde respirará la lombriz de tierra. Respirará por pulmones, respirará por la piel, respirará por branquias. ¿Por dónde lo hará la lombriz de tierra? Por la piel. Por la piel, exactamente. ¿Y los gatos y los chuchos por dónde respirarán? Los perros, quise decir, perdón. ¿Por dónde respirarán? Los pulmones. Por los pulmones. Los pulmones. Exactamente. ¿Y los insectos? ¿Y los insectos? Miren los insectos, aquí lo tenemos. Vimos en el caso de los insectos que si bien son terrestres, pero ellos respiran por medio de tráqueas. Yo les quiero decir algo, fíjense que es importante que estos detallitos bien sencillos es de irlos manejando, porque cuando usted, imagínese, en su vida profesional le toque ser maestro, entonces los estudiantes le pueden hacer esta pregunta. Entonces tiene que estar rápidamente, tener ahí la capacidad de respuesta. O sea que estos datos no nos deben de olvidar nunca. Recuérdese que usted puede en un futuro desempeñarse como maestro, entonces es necesario, ¿verdad?, manejar estos datos. Vamos a hablar sobre tipos de respiración. Respiración celular, aquí estamos, en el cual la energía de los alimentos se transforma en ATP. Puede ser aeróbica cuando necesita oxígeno o anaeróbica sin oxígeno. Hay organismos, fíjese, que no necesitan oxígeno para poder transformar energía, para obtener energía. Y algunos de ellos son altamente peligrosos para nosotros. Por ejemplo, en las sardinas, si una sardina está inflada, no la consuma por nada del mundo. También si está pachada, no la vaya a consumir, aunque de preferencia si está hinchada, porque probablemente ahí hayan bacterias que producen una enfermedad muy grave. Esas bacterias son anaeróbicas, no necesitan oxígeno. Nada más era para informar, no tiene nada que ver con la clase que estamos viendo. Pues bien, volviendo al punto del oxígeno, aquí está la mitocondria. Mira, aquí está donde se desarrolla el ciclo de Krebs y donde ya vimos que el oxígeno se une al dióxido de carbono. Pero puede haber también respiración por difusión. Miren, se produce gracias a que la concentración de oxígeno en el medio es mayor a la presente en el interior del cuerpo animal. Veamos este caso, por ejemplo. Veamos a esta medusa que está acá. Perdón. Bueno, no lo voy a estar bien. Entonces, veamos esta medusa que está acá. Ahora sí. Imagínense. Acá en el agua hay más oxígeno que adentro. Entonces, en la difusión
las partículas viajan de donde hay mayor concentración, que en este caso sería el agua, a donde hay menor concentración, en este caso sería el interior del cuerpo. ¿Cómo respiran estos animales? Por simple difusión. El oxígeno que está en el agua pasa y entra al interior del cuerpo, por simple difusión. Entonces, esa es la difusión. Quienes la realizan, nidarios, poríferos, platelmintos y nemátodos. Organismos que están dentro de la categoría de invertebrados. Y vayamos a ver los de respiración branquial. Ahí están las branquias que nos está mostrando un pez. Ahí está circulando el agua y aquí está liberándose el dióxido de carbono y entrando oxígeno. Entonces sucede que acá, en estas branquias, todo el tiempo se están agitando constantemente porque están liberando oxígeno que entra por medio de ósmosis. Igualmente sale en forma de dióxido de carbono. Hay un intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Está presente en acuáticos y las branquias tienen forma de láminas. Muchos vasos sanguíneos están presentes acá. ¿Para qué queremos los vasos sanguíneos? Para poder recoger el oxígeno y para poder recoger el dióxido de carbono. Aquí está más cerca, estas branquias, estos filamentos o pies que están moviendo constantemente para, como que dice, para sacudir. Si usted mete la mano, por ejemplo, en un guacal con agua, en una pila, y la agita fuertemente, se forman burbujas, ¿verdad? Esas burbujas que usted está formando ahí son oxígeno que usted ha liberado. Entonces, ese oxígeno, estas se están batiendo bien fuertemente y a una gran velocidad para desprender oxígeno. Y ese oxígeno entonces es absorbido. Así funciona este proceso. La tapadera que cubre las branquias se llama opérculo. Pero en los tiburones no hay opérculos. Allí simplemente hay hendiduras branquiales. Y igual, traen agua, pasan por acá y ahí capturan el oxígeno y liberan CO2. La respiración cutánea, que es propia de las lombrices. Para ello necesitan tener una piel bien fina y además que sea permeable a los gases y también que debe de estar húmeda. Deben de reunirse estos tres característicos: piel fina, piel húmeda y piel permeable a los gases. ¿Qué significa permeable a los gases? Que permita el paso de gases. Y aquí está una explicación cómo es. Como está que hay una película de agua acá porque debe estar húmeda. En este caso el oxígeno se disuelve en las sustancias mucosas de la piel y pasa a la sangre. Las células de los tejidos, el CO2 que produce pasa a la sangre. Si entra oxígeno y sale CO2. Así funciona la respiración cutánea. Bien, ahora vamos con insectos, que dijimos que ellos respiran por medio de tráqueas. Por lo tanto, hay un aparato traqueal. ¿Cómo son las tráqueas? Son tubos que se van enrollando como si fuera un resorte, como si fuera una espiral. Pero estos tubos tienen una comunicación al exterior por unas aberturas que se llaman espiráculos. Y el aire penetra por esos espiráculos. Entonces, si usted ve acá, está penetrando, están unas tráqueas, aquí están los sacos de aire y aquí están los espiráculos, que son unos hoyos por donde está penetrando los gases, el aire que lleva oxígeno. Y lo podemos ver mejor. Están las tráqueas, los espiráculos, y vea qué sucede. Mire qué interesante acá. El oxígeno pasa por la tráquea y la tráquea directamente lleva al músculo. Cuando yo digo directamente, quiero ser enfático en esto. Significa que aquí no tenemos una mezcla con la sangre. ¿De acuerdo? Aquí no hay mezcla con la sangre. Aquí el oxígeno directamente se va a los músculos. Y de los músculos el CO2 sale y se conduce a los espiráculos. Entonces esas aberturas por donde entran los gases y salen gases se llama espiráculo. Y ese espiráculo pasa por un tubo que se llama tráquea. Esa tráquea se ramifica y penetra en los músculos. Acá no hay mezcla de oxígeno con sangre. Veamos el caso nuestro, los pulmones. Están en anfibios adultos, en aves, en reptiles, en mamíferos y también en algunos moluscos. Íntimamente, bueno, ya lo vimos que también en algunos peces, pero aquí faltó eso, porque peces debemos de haber colocado acá, lo que faltó eso. Íntimamente relacionado con el sistema circulatorio.
Y ya lo vimos porque está íntimamente relacionado. Bien, entonces vamos a entrar ya a estos procesos de respiración y vamos a definir de nuevo el término ventilación pulmonar, que es el conjunto de procesos que hacen fluir el aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares a través de los actos alternantes de la inspiración y la expiración. Este no es en sí el concepto de respiración. Aquí este es el concepto que nos permite aclarar cómo es que está fluyendo el aire entre la atmósfera y los alvéolos, que para ello se necesitan de un proceso de inspiración y expiración. Para que hablemos de respiración todavía nos hace falta agregar un par de cositas acá, porque acuérdense que tenemos pendiente de definir el concepto de respiración. Y aquí está una imagen de un anfibio que nos está mostrando su anatomía interna, aquí están sus órganos. Nos interesa en este caso particularmente hablar de los pulmones. Mire dónde están los pulmones. Aquí está también la narina. Ese es el nombre que se le da a la nariz en los anfibios, la narina. Creo que estos son los que nos interesa que ubiquemos en este momento para comprender cómo respiran estos animales. Pues bien, ahora hablaremos un poquito de los anfibios. Ellos hacen movimientos de bombeo con la garganta y eso implica que se están irrigando las branquias hasta llenar los pulmones. Los representantes acuáticos tienen hendiduras faríngeas y branquias internas y externas, formas plumosas. O sea que dentro de este orden de los anfibios hay representantes acuáticos. Recuerden ustedes, por ejemplo, que los sapos en un momento son larvas, igual que las ranas, y hay otros que son propiamente acuáticos. Entonces, cuando están en etapa acuática, ellos tienen hendiduras faríngeas o branquias, que son de carácter interno y externo. Los adultos presentan pulmones, que a su vez presentan septos y flaveos. Aquí está una imagen que nos está mostrando la metamorfosis de los sapos. Este es un adulto, estos son los huevos, se va convirtiendo en larva, las larvas va pasando por larva 1, larva 2, larva 3, larva 4, pero todo esto sucede en el agua. Como sucede en el agua, entonces estos animales respiran exclusivamente por medio de branquias. Una vez llegan a adultos, entonces ya pueden respirar por medio de los pulmones y también por otras formas que veremos a continuación. Fíjense que los adultos pueden tener respiración por la piel, pueden tener respiración por los pulmones y pueden también incluso por la boca y por la faringe, pero eso se llama bucofaringe. Como ya lo dijimos, las larvas son branquial y también cutánea. Entonces, miren qué interesante, estos animalitos tienen casi todos los modos de respiración. Vamos a explicar un poco más sobre la respiración cutánea. Vea que los gases pasan a través de la piel y de ahí se dirigen directamente a los vasos sanguíneos. Esta respiración cutánea permite que los anfibios también puedan respirar debajo del agua. Porque acuérdense que en el agua hay oxígeno, entonces ese oxígeno es respirado es captado por la piel. La respiración bucofaringe involucra la boca e involucra la faringe. En este caso, primero el aire es aspirado a través de las ventanas de la nariz, que ya dijimos que se llaman narinas. Y ese aire llena una cavidad que se llama cavidad bucofaríngea. Y luego la garganta se contrae. Y cuando se contrae, eso obliga a que el aire vaya desde la cavidad bucofaríngea hacia los pulmones, que expulsan el aire a través de la garganta. Entonces, mire qué interesante. Mire qué interesante cómo llega el oxígeno a la cavidad bucofaríngea y después pasa a los pulmones. Este es otro tipo de respiración en estos animales. Ahora veamos el caso de los reptiles. Ellos, si bien tienen respiración cutánea, no es predominante, es decir, que no está presente en todos los reptiles, pero sí tiene muy desarrollado ya el sistema pulmonar. Y veamos algunos detalles. Algunos presentan respiración cutánea, como ya lo dijimos, pero la mayoría presentan pulmones. Ellos tienen una bomba de aspiración. Y resulta que, si nos vamos al caso de las serpientes primitivas, tienen 2 pulmones, pero las más modernas solo tienen 1, y es el izquierdo.
Y en el caso de los cocodrilos, el hígado está involucrado en la respiración. El hígado está involucrado porque tiene una función como de empujar a los pulmones para que puedan salir el oxígeno. Si es que en los cocodrilos, que no le asuste cuando alguien le diga que el hígado está involucrado en la respiración. Vamos a las aves. Las aves tienen pulmones y también tienen otras estructuras que se llaman sacos aéreos. Quiero que vean esa imagen, por favor, porque vamos a hablar sobre ella. Estoy contestando aquí a algunos compañeros de ustedes que me han escrito al WhatsApp. Mientras tanto, por favor, vean esa imagen. Veré si hay quienes quieren entrar a la clase. Vamos a tomar otra imagen porque ahorita acá tenemos a 10. Bien. Muy bien. Entonces, cuando les pedí que revisáramos esta imagen, era para que veamos lo siguiente. Que relacionados con el sistema respiratorio vamos a encontrar sacos aéreos y pulmones. También vamos a ver aquí los bronquios y veamos dónde están ubicados cada uno de ellos. Aquí están los pulmones, aquí están los dentobronquios, torsobronquios. Aquí vamos con los sacos. Saco aéreo abdominal, saco aéreo torácico, saco aéreo torácico. También en este caso, que este es el anterior, que este es el posterior, son dos de estos y son dos de estos. Y el saco aéreo intravicular y el saco aéreo cervical. Aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parecen como 10 sacos que pueden haber, bueno, pues son 8 sacos que están presentes en las aves. Pero ¿cómo se da la respiración? Veamos detalle a detalle. Cuando el ave inspira, es decir, cuando recoge aire, entonces este es atraído directamente desde los bronquios hasta los sacos aéreos, pero a los sacos aéreos posteriores. Y en los sacos aéreos posteriores se va a almacenar el aire. Entonces quiere decir que es obtenido el aire y aquí se almacena. Cuando se expira, entonces los sacos posteriores se deshinchan y esto hace que el aire pase a los pulmones, donde se absorbe el oxígeno. Quiere decir que cuando está inspirando, entonces el oxígeno sale de acá y esto se deshincha y pasa a los pulmones. De aquí, de estos posteriores va a pasar para acá a los pulmones. Ahora, el aire que se consume, que contiene dióxido de carbono, que ya lo vimos que es perjudicial para el organismo, se aloja a continuación en los sacos aéreos anteriores y el animal inhala de nuevo aire fresco para enviar a los sacos aéreos posteriores. Entonces quiere decir que el dióxido de carbono lo vamos a colocar acá. Después expira y lo hace para expulsar el aire consumido en los sacos anteriores al exterior y lleva aire fresco a los sacos aéreos posteriores de los pulmones. Después quiere decir que estos que contienen dióxido de carbono es liberado. En pocas palabras, estos animales tienen sacos aéreos que les sirven como para almacenar el aire fresco y para almacenar el aire que está contaminado, que ya está con desechos. Entonces ahí lo almacenan mientras el proceso se está dando a nivel de los pulmones. Mientras se está utilizando, se lleva el aire limpio, entonces con oxígeno. Cuando se convierte en dióxido de carbono se almacena acá y después se libera. Entonces es bien complejo
el proceso de respiración en las aves porque tienen sacos aéreos. Ahora vamos con nuestro caso, que somos los mamíferos. Tenemos una respiración bidireccional y tenemos una estructura muscular que se llama diafragma y caja torácica, que es donde están ubicados los pulmones. Los músculos de diafragma de los cocodrilos están situados por detrás del hígado. Por eso es que el hígado está relacionado con el sistema respiratorio, porque el diafragma empuja al hígado y este el pulmón. Y el de los mamíferos se encuentra por delante. Bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre el sistema circulatorio. Y cuando hablamos del sistema circulatorio, estamos hablando de cómo circula la sangre. Y para ello necesitamos en primer lugar recordarnos las partes del corazón. Así que les voy a pedir que por favor vean esa imagen y traten de identificar bien cada una de las partes del corazón. Trate de identificarlos, cada una de ellas, por favor. Ve allí cada una de sus partes. Bien, acá estamos con la imagen que nos muestra un corte longitudinal del corazón y corresponde a un corazón de un mamífero. ¿Por qué sé yo que es de un mamífero? Esto también es importante que usted lo sepa, porque tiene dos aurículas y tiene dos ventrículas. Eso inmediatamente me permite suponer que es el de un mamífero. Podría ser el nuestro, podría ser nuestro corazón, el corazón de un humano, podría ser. Esta es una aurícula, esta que está acá es otra aurícula, este es un ventrículo y este es otro ventrículo. A la que está a la derecha se le conoce como aurícula derecha, a la que está a la izquierda como aurícula izquierda. Al ventrículo que está a la derecha se le conoce como derecho y al que está a la izquierda como ventrículo izquierdo. Igualmente en la parte superior vemos una vena que se conoce como vena cava superior, que está pintada de azul, y la aorta, que está pintada de rojo. Este es otro detalle. A las venas las vamos a conocer de color azul y a las aortas de color rojo. Ese también es otro detalle. Quiero que vean nuevamente esta imagen y trate de memorizar esas partes. Trate de memorizarlas, por favor. Trate de memorizarlas, por favor. Bien, si ya lo hizo, veamos esto. Insistía porque quiero que ahora participemos todos y me diga las partes. Vea esta imagen, véala, trate de ubicar las partes que mencionamos de corazón anteriormente. Trate de ubicarlas. Regresemos. Véala nuevamente. Ahora sí. Voy a preguntar, ¿cómo se llama esta estructura que te señalando acá? ¿Cómo se llama? Vena cava posterior. ¿Y esta cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? Regresemos. Se llama aorta. Arteria aorta. Bueno. ¿Y esto qué es lo que estoy señalando acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ajá. ¿Qué es esto? Regresemos. Mire, es la aurícula derecha. Y la otra es la aurícula izquierda. Muy bien. ¿Qué es lo que estoy señalando acá? Ventrículo derecho. Y la otra es Ventrículo izquierdo. Veamos esto nuevamente, por favor. Vena cava. Mira dónde está la vena cava. Al lado derecho. La aorta casi está como que si viera en el lado izquierdo. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Participemos todos, por favor. ¿Quién quiere decirme qué es esto? ¿Cómo se llama esta?
¿Cuál es esta? ¿Quién me lo dice? Vena cava posterior. ¿Y esta? Aorta. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Aurícula derecha. ¿Y esta? Aurícula izquierda. ¿Y esto? Ventrículo derecho. ¿Y esto? Ventrículo izquierdo. Así es. Ahí está. Miren, esto hay que memorizárselo. Hay cosas que en nuestra vida tenemos que memorizarlas y nunca, nunca, nunca se nos deben de olvidar. Y este es un detalle. Las partes del corazón. Bueno, aquí están, ¿no? Para que lo repase después, ahí lo va a comparar. Bien, fíjense que en el corazón, la pared del corazón es importante que la estudiemos un poco porque está formada por pericardio, miocardio y endocardio. La pared de esta parte externa se llama pericardio, la media se llama miocardio y la interna se llama endocardio. En el corazón también hay válvulas, se conocen como válvulas cardíacas, que es lo que hacen controlar el flujo de la sangre que pasa por el corazón. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de dos términos, que se llama diástole y sístole, que cuando uno le toma la presión arterial, ahí dice diástole y sístole, vamos a ver por qué. El hecho es que aquí está una válvula que se llama tricúspide y aquí está otra que se llama mitral. También hay otra acá que se llama pulmonar y hay otra acá que se llama aórtica. Tenemos entonces 4 válvulas, la tricúspide, mitral, pulmonar y aórtica. La válvula tricúspide está relacionada entre aurícula y ventrícula. La mitral también. Ahora, la válvula pulmonar está relacionada entre este ventrículo y esta estructura que está viendo que está acá. Y en este caso también con la aórtica, que su nombre lo dice, que es para la aorta. Vamos a detallar un poco más sobre ellos. La mitral se relaciona al ventrículo y a la aurícula izquierda. Permite que la sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. ¿Qué es lo que hacen estas válvulas? Abrir y cerrar. Aquí está abierta y aquí está cerrada. Se abren, se cierran, se abren, se cierran y eso permite que esté pasando la sangre. La tricúspide controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. La pulmonar controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares, las cuales transportan la sangre a los pulmones para oxigenar. La aórtica permite que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo a la aorta, la arteria más grande del cuerpo, la cual transporta la sangre al resto del organismo. En el corazón hay una cuestión que denominamos ciclo cardíaco. ¿Por qué? Porque está en sístole y está en diástole. Que el sístole es contracción y el diástole relajación. ¿Qué permite la sístole? Salida de sangre para los vasos. ¿Qué permite la diástole? Entrada de la sangre al corazón. Sístole, asócialo con salida. Diástole, asócialo con entrada de sangre, ¿verdad? Salida de sangre del corazón, entrada de sangre del corazón. Cuando sea sístole, está saliendo sangre. Cuando sea diástole, está entrando sangre. Y a eso se le conoce como ciclo cardíaco. Veamos cómo funciona. En esta sístole, el corazón se contrae bombeando la sangre del corazón a la aorta y a la arteria pulmonar. Recuérdese que está saliendo la sangre. Entonces, ¿qué sucederá en la diástole? En la diástole ya no se contrae el corazón, sino que se relaja. ¿Por qué? Porque al relajarse permite que las cámaras del corazón o las cámaras cardíacas se llenen con sangre. ¿Y de dónde viene esa sangre? De las venas pulmonares y de las venas cavas. Significa que el corazón
se está sacando sangre y le está entrando sangre. Y a eso lo conoces como ciclo cardíaco. Y se divide en sístole y diástole. Sístole cuando sale sangre, diástole cuando entra sangre. Para que entre la sangre, para que salga la sangre, el corazón tiene que contraerse. Para que entre la sangre, el corazón tiene que relajarse. Dejo esta diapositiva aquí para que la lean ustedes y la vean despacio y traten de entender ustedes mismos. Veanla, por favor. Traten de entenderla. Como ve, ahí estamos en un proceso en el cual el corazón permite que entre sangre y permite que salga. Y a eso lo conocemos como ciclo cardíaco. Bien, ahora vamos a ver esta imagen. Vea esta imagen y piense qué está sucediendo. Piense cuando está en sístole y piense cuando está en diástole. Piense qué está haciendo uno y qué se está sucediendo en el otro. Y quiero que regresemos a esto. Léalo nuevamente. Porque vamos a preguntar en la imagen, en el GIF que está en la siguiente diapositiva, vamos a preguntar sobre esto. Bien. Yo voy con el puntero, voy a ir marcando y usted me dice si estamos en sístole, en diástole. Vamos a ver. Esto que estoy haciendo ahorita, ¿qué es? Como está rápido, ¿verdad? ¿Qué es esto que estoy haciendo ahorita? ¿Sístole o diástole? ¿Qué es esto que estoy, cuando muevo el puntero para arriba, es sístole o es diástole? ¿Me dicen, por favor, es sístole o es diástole? ¿Me decían? Diástole. Diástole. Vaya, vean el concepto. Vean el concepto. Mire para dónde van las flechas. Mire para dónde van las flechas y es sístole. Mire para dónde vienen las flechas y es diástole. Veámoslo nuevamente. Si yo tiro una flecha para arriba acá, ¿qué es? ¿Sístole o diástole? Yo la tiro para arriba. ¿Qué es? ¿Sístole o diástole? Es Mire, es sístole, ¿va? sí. Cuando entonces quiere decir que cuando estoy acá sacándolo, entonces estoy en sístole. Ahora, cuando estoy metiendo, imagínense aquí como cuando está llenando esta cámara de sangre. Mira, aquí se está llenando esta sangre. Mira, aquí también se está llenando, miren. Entonces esto es sístole o diástole cuando se está llenando. Vea lo que es diástole. Está llenando las cámaras. Entonces esa es diástole. Esta imagen, este GIF de verlo bien detenidamente. Fíjense que en un momento me llena esto y en otro momento lo saca. Ahí lo está llenando, miren, ahí lo está sacando. Ahí lo está llenando, ahí lo está sacando. Lo llena, lo saca. Lo llena, lo saca. Y así funciona el corazón. Así está funcionando nuestro corazón en este momento. Es lo que está haciendo nuestro corazón en este momento. Ahora hay sangre azul, no que sea sangre azul, no que la han pintado con azul y de rojo porque está diferenciando la que lleva oxígeno y la que lleva dióxido de carbono. Ahora, en cada contracción, o sea, repito, no es que exista sangre azul, este es nada más para diferenciar, es para poder que lo diferenciemos. No es que exista. Ya príncipe de la realeza, ¿va? Bueno, en cada contracción, las aurículas envían sangre al ventrículo y los ventrículos bombean sangre y la expulsan al corazón. Mire esto que es importante. En el lado izquierdo, la sangre con oxígeno es fresca y limpia y es enviada al cuerpo. En el lado derecho, sangre sin oxígeno, sangre usada pasa para los pulmones, el CO2 se separa y entra oxígeno, la sangre con oxígeno va al lado izquierdo. Porque aquí hay comunicación, ¿verdad? Así funciona nuestro corazón.
Para que nuestro sistema circulatorio funcione, se necesitan arterias y venas. Por eso es que el sistema circulatorio de nosotros es cerrado. En el caso de los insectos no hay ni arterias ni hay venas. Por eso en el caso de ellos, de los artrópodos, el sistema circulatorio es abierto. En el caso de nosotros es cerrado, porque tenemos arterias y tenemos venas. Entonces ahí está todo el conjunto de arterias y de venas que nosotros poseemos. Si nosotros vemos ya una vena propiamente, vamos a ver que tiene estas capas que se conocen como túnicas, túnica externa, túnica media, túnica íntima, y en el centro se llama lumen. Y estos que están aquí son glóbulos rojos. Y aquí están los capilares. Recuerden que en los capilares es donde dijimos que se daba el intercambio de gases. Es decir, intercambio de oxígeno por dióxido de carbono y viceversa. Es acá a nivel de los capilares. Las arterias transportan sangre desde el corazón. Este es otro detalle que no se nos debe olvidar. Las arterias transportan sangre desde el corazón. Las venas llevan la sangre de regreso al corazón. Del corazón para todo el cuerpo, arterias. Del resto del cuerpo para el corazón, venas. Los capilares rodean a las células y los tejidos del cuerpo para aportar y absorber oxígeno, nutrientes y otras sustancias. Los capilares también conectan las ramas de las arterias y las ramas de las venas. Quiero ver si tenemos chance. Vamos a ver este video, creo que sí. Vamos a ver un video. Licenciado, Dígame. ¿Le escucho? la vena más predominante en el corazón es la posterior. Sí, es que sí, vaya, cuando tenemos ahí en el corazón, tenemos nosotros que las venas ahí son bien grandes, ¿va? Y después, veámoslo acá mejor en este esquema que está acá. Observe acá esto. Observe, mire. Vea usted que estas son las venas principales y las arterias principales, mire. Y vea usted que acá comienzan. Se distribuyen por todo el cuerpo. Igual esta otra. Y a medida que se van distribuyendo, se van ramificando. Entonces, hasta que llegan a donde están los capilares. Entonces, por acá está circulando, ya sea sangre con oxígeno o sangre que lleva CO2. ¿Cuál es la sangre que lleva oxígeno? La sangre que lleva oxígeno es la que va a ser distribuida a todas las células del cuerpo, que es obtenida de los pulmones. Ahora bien, ya en las células del cuerpo, esa sangre que lleva oxígeno, por medio de humus y esa sangre, por medio de difusión, esa sangre pasa y llega a las mitocondrias, y en las mitocondrias ese oxígeno participa en el ciclo de Krebs. Pero ese oxígeno se une al carbono y forma dióxido de carbono. Y ese es un desecho peligroso que hay que eliminar. Y hay entonces un sistema que recoge esos desechos. Esos desechos son recogidos y son llevados de nuevo a los pulmones para que pasen y sean bombeados, de nuevo al corazón y sean bombeados a los pulmones. Y los pulmones lo liberan. Entonces tenemos un sistema que nos lleva la sangre limpia, es decir, la que tiene oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo, y tenemos un sistema que recoge la sangre con desechos, que sea el CO2, y siempre lo llevan al corazón, porque el corazón es el que impulsa la sangre limpia con oxígeno a la célula e impulsa la sangre que tiene dióxido de carbono para que venga de regreso y también para que pase a los pulmones para que sea liberado. Esa es la función del corazón. Estar bombeando sangre para llevar a los pulmones, para llevar a cada una de las células y después recogerla, llevar a los pulmones para que los pulmones, por medio de su sistema, se encarguen de liberar la sangre que tiene CO2.
Por eso es que hay una íntima relación entre el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. Entonces, aquí tenemos, ejemplificando en color rojo a las arterias y en color azul a las venas. Vea usted de qué lado está acá la vena y vea de qué lado están las arterias. Viendo eso, vamos a ver qué es esto. Ahora vemos por qué las arterias transportan sangre desde el corazón. Las arterias, ¿qué de color dijimos que eran? Las arterias vimos que eran de color rojo, mientras que las venas están representadas y son de color azul. Entonces, las venas llevan la sangre de regreso al corazón. Los capilares rodean a las células y a los tejidos del cuerpo para aportar y absorber oxígeno, nutrientes y otras sustancias. Y los capilares también conectan las ramas de las arterias y las ramas de las venas. Las conectan porque allí se da el intercambio gaseoso. Por eso es que los capilares las conectan. Entonces, no sé si le quedó más claro ahora o todavía tiene dudas. Ahora sí me quedó claro. Va, perfecto. Gracias. Vamos a ver, bueno, vamos a ver si podemos, ¿cómo se llama? Ver este video. A ver si lo podemos ver. Blood is fluid tissue that circulates substances through the body. Oxygen enters the lungs and passes into blood. Blood delivers carbon dioxide waste to the lungs where it is exhaled. Va. En realidad es un video fue un video corto, nada más para que vieran cómo se estaba dando el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de sistemas para la distribución del oxígeno. Tenemos circulatorio cerrado, que ya lo dijimos que en el caso de nosotros, y es cerrado porque la sangre viaja en medio de unos vasos, que son las venas, que son las arterias. Y luego llega esa sangre a los tejidos por medio de difusión, y es característico de todos los vertebrados. Pero tenemos el abierto. Este no funciona con sangre, sino que con un líquido que se conoce como hemolinfa. En los insectos, en los artrópodos, a la sangre se le conoce como hemolinfa. Este tipo de sistema se da en invertebrados, pero no en cefalópodos. En este caso, el fluido nutritivo circula a través de pequeños vasos que vierten su contenido en lagunas cuyo volumen ocupa alrededor del 30% del total del animal. ¿Cuáles son los tipos de sistemas para la distribución del oxígeno en los vertebrados? Veamos, sistema circulatorio simple. Como es simple, entonces lo que nos está diciendo es que la sangre pasa de una sola vez por el corazón cuando se realiza su recorrido completo. ¿Dónde está presente? En los peces. Y como es simple, entonces su corazón nada más tiene una aurícula y un ventrículo, nada más. Solamente hay una aurícula y un ventrículo. En estos casos de estos animales, la sangre sale del corazón, llega a las branquias, ahí se oxigena, continúa hacia los tejidos para transportar el oxígeno y ya, una vez que ya no tiene oxígeno, ya está desoxigenada, entonces regresa al corazón para iniciar de nuevo un ciclo. Pero también hablamos del sistema circulatorio doble. ¿Por qué recibe doble? Porque la sangre pasa 2 veces por el corazón. ¿Dónde se da este sistema circulatorio doble? En anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Pero dentro de esta circulación doble hay algunas que se le conoce como completa
y otra que se le conoce como incompleta. ¿Cuál es la incompleta? Se dice incompleta porque se produce una mezcla de sangre oxigenada y no oxigenada, donde se da en anfibios y reptiles. ¿Por qué? Porque estos animales anatómicamente solamente tienen un ventrículo o pueden tener dos que están conectados entre sí, por lo que se produce una mezcla de sangre oxigenada y no oxigenada en el ventrículo. Ahora la doble completa se caracteriza porque no produce una mezcla de sangre oxigenada y no oxigenada. Se da en el caso de nosotros, de las aves y de los mamíferos. ¿Por qué razón? Porque los dos ventrículos están separados por un tabique que impide la comunicación, por lo que la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo no se mezcla con la no oxigenada y en este caso se mezcla en la doble incompleta. ¿Cómo está conformado el sistema circulatorio? Pues bien, este sistema circulatorio comprende en primer lugar un corazón, vasos sanguíneos, venas, capilares, sangre. La sangre a su vez tiene plasma, tiene plaquetas, tiene leucocitos y tiene eritrocitos. Veamos cómo es que se da el proceso circulatorio en los peces. En primer lugar, ya vimos que en el caso de ellos es un sistema circulatorio cerrado. El corazón tiene dos cámaras, un ventrículo y una aurícula nada más. Solo hay un aurículo y una ventrícula. Y en este caso hay una oxigenación en los capilares de la bránctea. Entonces, pregunto, ¿este tipo de circulatorio en los peces es simple o es doble? Ustedes me dicen, ¿es simple o es doble? ¿Cómo es el sistema circulatorio en los peces? ¿Simple o doble? ¿Me dicen, por favor? ¿Me dicen, por favor, si es simple o si es doble? Pueden escribir en el chat si quieren. ¿Es simple o es doble el sistema circulatorio en los peces? Bueno, solo me dicen por favor si estoy presentando porque parece que me he salido. Yo creo que es simple. Es simple, exactamente. Es simple. Me dicen por favor si estoy compartiendo pantalla en este momento. ¿Están viendo un ave en este momento? Me dicen por favor. Me dicen si estoy Sí, compartiendo. es un ave. Va, perfecto. Muy bien, gracias. Bien, entonces vamos a ver en el caso de los anfibios. En el caso de los anfibios, tienen un sistema circulatorio cerrado. Tienen estos animalitos, los anfibios, tienen corazón con 3 cámaras, un ventrículo y 2 aurículas. Aquí está, una aurícula, otra aurícula, un solo ventrículo. La oxigenación en capilares se da en capilares cutáneos, pero también pulmonares. Pregunto, en este caso, ¿es simple o es doble? ¿Es completa o es incompleta? Vamos a regresar Simple, acá. Es simple, ¿es completa o es incompleta? incompleta. Vale, vamos a regresar acá para los que todavía no están dominando todo esto. Vamos a empezar de nuevo. Fíjense bien. Si quiere tomar un papel allí y apunta, vamos a hablar sobre los tipos de sistemas para distribución del oxígeno en los vertebrados. Hay sistemas circulatorios simples. ¿Cuándo es simple? Cuando la sangre pasa de una sola vez por el corazón, entonces es simple. ¿Dónde está ese simple? En los peces.
Y ellos es simple y por lo tanto su corazón es bien sencillo, porque solamente tiene una aurícula y un ventrículo. Doble. Doble es porque la sangre pasa 2 veces por el corazón. ¿Dónde es doble? En los anfibios, en los reptiles, en las aves y en los mamíferos. Entonces quiere decir que simple solo hay en peces, doble en todos los demás. Pero dentro de la doble puede ser completa e incompleta. ¿Cuándo es incompleta? Porque se produce una mezcla de sangre que lleva oxígeno y de sangre que no lleva oxígeno. ¿Dónde se da eso? En anfibios y en reptiles. Ahí se da la incompleta. ¿Por qué incompleta? Porque se da una mezcla de sangre. Y en la completa entonces no hay una mezcla de sangre, donde se da aves y mamíferos. Entonces, con base a eso, dijimos que en este caso de los peces es simple y que en el caso de los anfibios dijimos que era doble, pero era incompleta. Ahora, en los reptiles, con la excepción de los cocodrilos, el sistema circulatorio es cerrado y el corazón tiene 3 cámaras, un ventrículo que está semidividido y 2 aurículas. La oxigenación se da en capilares pulmonares. Entonces, pregunto, ¿en los reptiles es simple o es doble? Pregunto, ¿es simple o es doble en los reptiles? ¿Cómo es en los Es reptiles? doble. Es doble. ¿Es completa o incompleta? ¿Es completa o incompleta? Incompleta. Incompleta, muy bien. O sea, con excepción de los reptiles, ¿no? de los cocodrilos. Aquí están los cocodrilos. A los cocodrilos los ponemos junto con las aves y con los mamíferos. Hay un sistema circulatorio cerrado, pero el corazón tiene 4 cámaras, 2 ventrículas y 2 aurículas. Y la oxigenación se da en cavidades pulmonares. Simple o doble en los cocodrilos, aves y mamíferos. Simple o doble. 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 Completa o incompleta. Completa o incompleta. ¿Es completa o incompleta? Es completa. Completa, exactamente. Muy bien. ¿Cómo circula la sangre? Bueno, bien, para ello vamos a hablar de circulación mayor y de circulación menor. La mayor es el recorrido que hace la sangre desde el corazón hacia el resto del organismo. Y la menor es la que se refiere al recorrido sanguíneo que va desde el corazón hacia los pulmones. Lea bien eso, por favor. Vea usted que hablamos de circulación mayor y de menor. La mayor, su nombre lo dice, es un gran recorrido. ¿Por qué es un gran recorrido? Porque va desde el corazón hacia todo el organismo. Mientras que la menor, el recorrido es más corto, porque va desde el corazón a los pulmones. Quiero que vea eso y trate de interpretarlo. Yo lo voy a explicar, pero trate de interpretarlo usted. Obsérvelo. Trate de interpretarlo usted. Diríjase por las flechas. Vea lo que significa el color rojo y lo que significa el color azul. Vamos a hacer un trato. Yo lo voy a explicar y después ustedes, un voluntario nos lo va a explicar. Yo voy a ir diciendo con el indicador y con el puntero y entonces alguien va a ir explicando. Lo voy a explicar en este momento.
Resulta que en nuestros pulmones se da una carga de oxígeno, es decir, inspiramos, ventilamos y recibimos oxígeno. Entonces, tenemos sangre mezclada con oxígeno. Y permiten que alguien escribió aquí. Bien. Entonces, esta sangre con oxígeno llega al aurícula izquierda y después pasa al ventrículo izquierdo. Acuérdese que se acuerda que había unas, ¿cómo se llama? Unas válvulas ahí que permitían hacer esto. Luego nos vamos con la aorta, pasa la aorta, pasa las arterias periféricas y aquí se libera el oxígeno. Y los capilares, porque estamos a nivel de capilares, aquí se da el intercambio de gases, aquí se da la hematosis, aquí se da la liberación de oxígeno, pero también se recoge dióxido de carbono, por ahí se carga de CO2, porque se recoge el CO2. Y entonces, de estas células se recoge y pasa a las venas periféricas. Las venas periféricas llevan CO2, van a las venas principales y llegan a la aurícula derecha. Después al ventrículo derecho y liberan, ya en los pulmones, liberan el CO2. Y los pulmones al mismo tiempo recogen CO2. Así es como está funcionando nuestro sistema respiratorio. Así es como está respirando. Ahora vamos a repetirlo nuevamente. Aquí se está recogiendo oxígeno, pero también se está liberando CO2. Cuando se recoge oxígeno, entonces la sangre que va oxigenada pasa a la aurícula izquierda, se abre una válvula y pasa al ventrículo izquierdo, después pasa a la aorta, llega a las arterias periféricas. Las arterias periféricas se comunican con los capilares y en los capilares se da el intercambio, se recuerda, se da el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces aquí se libera el dióxido de oxígeno y pasa a la célula. Pero también se recoge el dióxido de carbono que liberan las células. Luego acá la sangre, arriba lleva oxígeno, pero abajo ya lleva dióxido de carbono. Llega a las venas periféricas, pasa a las venas principales, llega a la aurícula derecha, se abre el ventrículo derecho y comunica con los pulmones. Entonces, este CO2 es liberado por los pulmones, pero al mismo tiempo los pulmones ya tienen oxígeno para continuar con el ciclo. Significa que entonces, en este caso, estamos viendo que hay un intercambio de dióxido de carbono y de oxígeno. Que mientras unos son encargados de llevar oxígeno, otros son encargados de recoger dióxido de carbono. Aquí hablamos de arterias y aquí hablamos de venas. Entonces, este cuadro es bien importante porque nos ayuda a comprender cómo es el proceso. Voy a hacer preguntas puntuales. ¿Qué está sucediendo acá? En esto que estoy marcando yo acá, ¿qué está sucediendo? Voy a dejar el puntero allí. ¿Me dicen qué está sucediendo ahí, por favor? Ahí se carga de dióxido de carbono y se libera oxígeno. ¿Y cómo se le llama a ese proceso? Lo dijimos al principio. ¿Perdón? Eso tiene un nombre, ¿va? Y lo tienen aquí en la presentación ustedes. Ahí revisen la presentación y está el nombre del proceso ese que se da ahí. Bien, entonces, para que la sangre pase de la aurícula al ventrículo, ¿qué es lo que hay acá? ¿Cómo se llaman esas estructuras que permiten que la sangre pase de la aurícula al ventrículo? ¿Cómo se llaman esas estructuras? Son válvulas, ¿verdad? Y yo quiero que revisen bien qué nombre reciben las válvulas. Recuerden que hay 4 válvulas. Cuando repasen este video, vean ahí o repasen la clase en Power, yo se las voy a enviar también. Ahí van a ver que hay
los nombres de esas válvulas. Vean bien qué nombres reciben esas válvulas para ver cuáles son las que se abren y cuáles son las que se cierran. Bien. Aquí está la circulación mayor sistémica que encarga de irrigar todos los tejidos corporales, aportar nutrientes, oxígeno, hormonas, retirar metabolitos, dióxido de carbono. Y la circulación menor, que es la pulmonar, que es la que oxigena la sangre y la pone a disposición para la circulación mayor. O sea, aquí se está dando entonces todo ese proceso de la circulación mayor y la circulación menor. Recuerden, tiene el nombre de mayor o menor de acuerdo al recorrido que haga. Una va hacia todos los tejidos del cuerpo y la otra es del corazón a los pulmones. Hay otro sistema del que vamos a hablar y es el linfático, porque este también circula, también es un aparato circulatorio, pero de este casi no se habla, pero es el sistema linfático. ¿Y qué es lo que hace este sistema linfático? Se parece mucho al circulatorio, pero no es cerrado, sino que se inicia en los tejidos corporales, continúa por los vasos linfáticos y finalmente termina en la sangre. Por lo tanto, este también es unidireccional, no es bidireccional, sino que es unidireccional. ¿Cuál? ¿Para qué sirve este linfático? Sirve para transportar las sustancias proteicas. ¿Por qué estos circulan sustancias? ¿Por qué estos transportan sustancias proteicas? Porque son grandes y entonces no pueden atravesar la pared del vaso sanguíneo. También recoge las moléculas de grasa que son absorbidas en los capilares linfáticos que se encuentran en el intestino delgado. El sistema linfático está compuesto por la linfa, los vasos linfáticos y los ganglios linfáticos. ¿Qué es la linfa? En primer lugar, la linfa no tiene color, es incolora y tiene glóbulos blancos, tiene proteínas, tiene grasas y tiene sales. Y se transporta desde todos los tejidos hasta la sangre por medio de vasos linfáticos. ¿Y cómo se mueve? Por medio de las contracciones de los músculos. Y es bastante más lenta que la circulación de la sangre. Los vasos linfáticos. Aquí hay vasos en este sistema y se conocen como linfáticos y son los conductos por donde circula la linfa. Se parecen a las venas, ya que tienen tejidos conjuntivos y unas válvulas en las paredes que evitan su retroceso. También hay ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos son nódulos y son pequeños, son como si fueran de forma de frijol, pero son chiquitillos, son de menor de 1 centímetro. Si en condiciones, cuando no hay infección ni nada de eso, no se palpan. Pero si ya hay infección, entonces se hacen grandes. Ahora, se encuentran formando racimos en varias zonas del cuerpo, como en el cuello, las axilas, las ingles, el tórax y el abdomen. ¿Para qué sirven estos ganglios linfáticos? Filtran la linfa de sustancias extrañas, por ejemplo, bacterias, células cancerosas, y las destruyen. Producen glóbulos blancos, por ejemplo, linfocitos, monocitos, células plasmáticas, que son las encargadas de destruir las sustancias extrañas. Y aquí tenemos una imagen que nos resume qué es lo que hace este sistema linfático. Ahí están ubicados los ganglios, en la glándula que se llama timo, que está relacionada, también el vaso, la red de vasos linfáticos, ahí está donde está distribuida. ¿De qué se encarga? De eliminar de los tejidos el exceso de proteínas y líquidos, de absorber los lípidos del intestino y de transportarlos hasta el torrente circulatorio. Está compuesto por linfa y los órganos involucrados son el vaso, el timo, los ganglios linfáticos y la médula ósea. ¿Qué es lo que hace el vaso? En el vaso se destruyen glóbulos rojos, se acumulan las plaquetas, se filtra la sangre y se participa en la lucha contra las infecciones. ¿Qué es lo que hace el timo? Es donde maduran los linfocitos T. ¿Qué es lo que hacen los ganglios linfáticos? Allí se filtra la linfa, impidiendo que los microbios, las células cancerígenas y las células extrañas continúen circulando en el torrente circulatorio. ¿Qué es lo que hace la médula ósea?
Ahí están las células madres sanguíneas y el lugar de maduración y proliferación de los linfocitos B. Así es que este sistema linfático tiene sus propios órganos, el vaso, el timo, los ganglios linfáticos y la médula ósea. Bueno, llegamos al final de la presentación y ahora vamos a pasar a la otra etapa, que consiste en resolver la guía. Vamos a tratar de resolver esa guía, no sé si la tengo por acá. Aquí está. Vamos a tratar de resolver esta guía y en lo que llegamos a las 10, faltan 18 minutos. ¿A qué procesos nos referimos con la respiración? Es la primera pregunta. ¿A qué procesos nos referimos con la respiración? ¿A qué proceso, les decía, nos referimos con la respiración? Vamos a ver. Bueno, la respuesta que nos mandan acá es que a la ventilación y a la respiración celular. Cuando hablamos de respiración nos estamos refiriendo a ventilación, que es lo mismo que respiración pulmonar, y a respiración celular. A respiración pulmonar, en otras palabras, y a respiración celular. ¿En qué consiste la respiración, por ejemplo, la respiración pulmonar? ¿En qué consiste? ¿Me pueden decir en qué consiste la respiración pulmonar? En fluir el aire por medio de los pulmones. Ajá, ¿y qué es lo que lleva el aire? Oxígeno. Ajá, ¿y qué es lo que devolvemos? Dióxido de carbono. Exactamente, muy bien. Ahora vayamos con la otra. ¿En qué consiste la respiración celular? ¿En qué consiste la respiración celular? La que se da a nivel de la célula, ¿se recuerda? Que dijimos que llegaba el oxígeno. Entonces, aquí recordarán que hablamos de que ese oxígeno llega a ciclo de Krebs y que ahí se convierte y se une al carbono y entonces sale formándose el carbono. La respuesta que nos dan en la guía aquí, sí, dígame. Donde se hace la separación de oxígeno y dióxido de carbono. Se une el oxígeno al dióxido de carbono para sacarlo, ¿verdad? Muy bien. Aquí la respuesta que nos dan es que la respiración celular es el ingreso de oxígeno a la célula para obtener energía mediante la oxidación de compuestos. Llega oxígeno, se obtiene energía. Cuando hablamos de respiración celular, no olvide usted que cuando hablamos de respiración celular, asócialo con obtener energía. Tiene que ver con eso, con la obtención de energía. Entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Eso es en el caso de la respiración celular. Y a eso se le conoce como oxidación de compuestos. Siempre que participe el oxígeno en una reacción, se la vamos a conocer como oxidación. La otra pregunta es, dice, los elementos inorgánicos que componen el aire son, ¿cuáles son los elementos inorgánicos que componen el aire? ¿Solo habrá solo oxígeno o habrán otros también? ¿Qué encontramos en el aire? Solamente oxígeno. ¿O habrán otros compuestos por ahí? Carbono. Dióxido de carbono. También hay nitrógeno. También hay nitrógeno y hay otros, pero en menor cantidad. Muy bien. ¿Me decís? Bueno, ahora otra pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de intercambio de gases en la respiración celular? ¿Cómo se le denomina a ese mecanismo de intercambio de gases en la respiración celular? ¿Se recuerda? Se recuerda cuando hablamos de que los capilares y las venas, que las venas y las arterias se unen y en los capilares. Entonces en esos capilares se está dando ese intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. ¿Cómo se le llama a ese mecanismo?
¿Qué nombre recibe ese mecanismo? ¿Se recuerda que dijimos que hay un momento en que las arterias y las venas se unen y lo hacen en los capilares y se unen para intercambiar dióxido de carbono y oxígeno? ¿Cómo se llama ese fenómeno? ¿Quién me quiere decir cómo se llama ese fenómeno? Se llama hematosis. Pero fíjense que también hay un fenómeno en el cual se intercambian sustancias entre la sangre y los tejidos. Y ese intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos ya recibe otro nombre. Ese otro nombre es perfusión. Es el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos. Bueno, hay otra pregunta. ¿Cuál es el mecanismo de intercambio de gases en la respiración celular? O sea, ¿qué nombre? ¿Qué nombre recibe el mecanismo de intercambio de gases en la respiración celular? Es decir, ¿cómo se llama ese proceso físico que permite el intercambio de gases durante la respiración celular? ¿Será ósmosis o será difusión? ¿Cómo se llamará? ¿Difusión u ósmosis? Se llama difusión. Ahora, ¿en qué consiste la hiperventilación? ¿Qué será la hiperventilación? Cuando nosotros vamos corriendo, necesitamos más oxígeno. Ahí estamos hiperventilando. ¿Me decís, por favor? No le escuché bien. ¿Alguien me repetirlo, por favor? Excesiva respiración. Algo así, ¿verdad? Estamos aumentando la frecuencia respiratoria para que entre más aire. Muy bien. ¿Cuál es el pigmento, o sea, la proteína que transporta al oxígeno? ¿Cómo se llama ese pigmento, esa proteína que transporta al oxígeno? ¿Cómo se llama? Vaya, esa proteína se llama hemoglobina. Muy bien, exactamente, hemoglobina. Y cuando la hemoglobina atrapa al oxígeno, se convierte en oxihemoglobina. Bien. La fase de contracción en el ciclo de cardíaco se conoce como. Tenemos fase de contracción y tenemos fase también de relajación. ¿Cómo se le llama cuando se contrae? ¿Sístole o diástole? ¿Cómo se le llama cuando se contrae? Sístole. Exacto. Y cuando se relaja se le conoce como Diástole. diástole. Muy bien. Ahora, ¿cuántas cavidades tiene el corazón y cuál es el nombre? Aquí hay que especificar, ¿verdad? ¿El corazón de quién? En el corazón, por ejemplo, de los humanos. En el corazón de los humanos, ¿cuántas cavidades tiene el corazón y cuál es el nombre? ¿Cuántas cavidades tiene nuestro corazón? ¿Y cómo se llama? ¿Dos? ¿Serán dos? ¿Serán dos nada más? Son 4 cavidades. Son 4. ¿Cómo se llaman esas cavidades? Cavidad ventral. No. Aurícula derecha, aurícula izquierda. ¿Cuáles son las otras dos? Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Muy bien. ¿Cómo se llaman las válvulas que trabajan entre las cavidades? Esas válvulas que están entre las cavidades, ¿cómo se llaman? Es decir, entre aurículas y ventrículas, ¿cómo se llama? La mitral y la bicúspide. Ahora, ¿cómo se llaman las válvulas encargadas de distribuir la sangre a medida que sale del corazón? La arteria.
Ajá, la pulmonar y la aórtica, muy bien. Ahora, ¿cuál es el nombre de los vasos sanguíneos que distribuyen la sangre oxigenada hacia el corazón? Las que lleva sangre oxigenada al corazón, ¿son arterias o son venas? Son venas. No. ¿Cuál es el nombre de los vasos sanguíneos que distribuyen la sangre oxigenada al corazón? Son las arterias. ¿Y cuál es el nombre de los vasos sanguíneos que distribuyen la sangre de regreso al corazón y sin oxígeno? Si arriba son arterias, entonces las otras tienen que ser venas. Estas tienen que ser venas. En la 14 es venas y en la 13 es arteria. Ahora, le piden acá que realice un cuadro comparativo de las estructuras principales de respiración de cada grupo de vertebrados y un ejemplo de los organismos que lo presentan. Por ejemplo, aquí va a poner usted, va a colocar usted acá, por ejemplo, la estructura de respiración y el organismo que lo representan. Por ejemplo, imaginémonos que vamos a colocar a los humanos. ¿Cuál es la estructura de respiración? Pulmones. Y al otro lado podríamos poner mamíferos y también hay, ¿quiénes más tenemos pulmones? ¿Todos los mamíferos tenemos pulmones o hay otros organismos que también tienen pulmones? Algunos peces. Ajá, también están en los adultos de anfibios, ¿verdad? En las aves, entonces todos ellos tienen pulmones. Mamíferos, reptiles han puesto acá, pero también hay en otros organismos que también los representan. Pongamos las branquias. Las branquias, ¿dónde están las branquias? En los peces y Solamente. Ajá. ¿Y dónde algo- más? En los anfibios, pero en los anfibios cuando están en etapa de larva. embrionario. Ajá, Ajá. de No, larva. larva. La piel, ¿dónde está la piel? ¿Quiénes respiran por medio de la piel? Las lombrices. Y también ¿cómo Los, se llama? Los anfibios. Ajá, muy bien. Los sacos aéreos y pulmones, ¿dónde están los sacos aéreos y pulmones? en las aves. En las aves, exactamente. Bien, dice aquí que observe la siguiente imagen y a continuación responda. Observe la imagen, coloque en el espacio en blanco el tipo de respiración que poseen estos organismos. ¿Qué tipo de respiración tienen, por ejemplo, los artrópodos que está ahí? El insecto que está ahí, ¿qué tipo de respiración tiene? Con la tráqueas. Tráquea, muy bien. Ahora, la lombriz de tierra, ¿qué tipo de respiración tiene? Por la piel. Es cutánea, ¿verdad? Tania. Ahora, ajá, aquí está una hoja que está haciendo fotosíntesis. Es un tipo de respiración que es a nivel celular, ¿verdad? Comúnmente animales, ¿verdad? Pero vamos a poner esto de la planta, respiración celular. Y acá está los peces. ¿Qué tipo de respiración tienen? Branquial. Branquial, ¿verdad? Y aquí en el caso de los humanos, Pulmonar. pulmonar, muy bien. Excelente. Y ahora acá le dice que los tres tipos de circulación sanguínea para distribución del oxígeno en los vertebrados especifiquen cada cuadro posterior a la imagen, dice el sistema. Número de cámaras en el corazón. Vamos a ver cómo es el sistema acá y cuántos números de cámaras presenta. Vamos a ver. Cuando hablamos de sistema, tiene que poner si es cerrado, si es simple, si es doble, si es incompleto, completo, etc. Eso tiene que poner en el sistema. Y en cuanto al número de cámaras, ¿cuántas posee? Veamos el primer caso. El primer caso ¿es cerrado o es abierto? ¿Este caso es cerrado o es abierto? ¿Los peces tienen sistema de circulación cerrado o abierto? Cerrado. Cerrado porque tiene venas, muy bien. Y en cuanto a es simple o no lo es. ¿Es simple o es doble? En los peces, no, es simple. En este caso es simple. ¿Y es completa o incompleta? Incompleta. Y le han puesto completa, no sé por qué, pero vamos a ver.
dentro de los vasos sanguíneos. Vamos, número de cámaras. ¿Cuántas cámaras tiene? Solamente tiene dos, una aurícula y un ventrículo. Ahora vamos a ver con los anfibios. Con los anfibios, ¿el sistema es simple o es doble? ¿En los anfibios es simple o es doble? Es doble. Vamos a ver, ¿incompleta o completa? Incompleta. Es incompleta. ¿Y el número de cámaras? ¿Cuántas cámaras tienen estos? No lo recuerdo. Tiene un ventrículo y dos aurículas. Ahora, en los mamíferos, ¿qué tipo cómo se llama? ¿Es doble o es simple? Es doble. ¿Y es completa o incompleta? Completa. ¿Cuántas cámaras tiene? ¿Cuántas cámaras tiene? 4, 2, 3, 1. ¿Cuántas tiene? Esto tiene 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículas. Bueno, entonces, parece que hemos llegado hasta acá, a la finalización de la actividad de este día. Ya son las 10. Creo que ustedes también tienen clase más tarde, ¿no? Hay una pregunta. Licenciado, dice, tengo una duda. Cuando aspiramos aire, ¿ese mismo aire es el que expulsamos o expulsamos el aire retenido? Vaya, cuando estamos respirando, entonces estamos allí un montón de gases, pero el que ocupamos realmente es el oxígeno. Ahora, ya ese mismo aire que hemos respirado no es el mismo que vamos a expulsar, porque el que vamos a expulsar es el que ya lleva dióxido de carbono. Y no es aire, como quien dice, retenido, sino que es aire que viene de trabajar, que viene de ser recogido de las células, de los desechos, y es pasado del corazón a los pulmones. Y el pulmón lo tiene un par de segunditos ahí y lo lanza, no lo retiene mucho tiempo. No sé si a eso se refiere cuando dice retenido. El pulmón se llena de aire con desecho y luego lo expulsa, no lo puede tener mucho tiempo ahí. Estar expulsando, entonces estamos intercambiando gases constantemente. Estamos recibiendo oxígeno y liberando dióxido de carbono. Y se lo voy a plantear de esta manera. Imagínense que de repente quedan en una habitación sellada, esa habitación completamente sellada. Y digamos que la habitación sea de 5 por 5, digamos, 5 por metros de largo por 5 metros de ancho. Y de altura puede tener unos 4 metros, digamos. Y ahí hay pongámosle 40 personas. En esa habitación, cuando usted la cerró completamente, todavía hay oxígeno. Pero resulta que ese oxígeno empieza a ser inhalado pues, por medio de ventilación por cada uno de los humanos que están ahí. Y ese oxígeno comienza a ser utilizado en las células de su cuerpo. Resulta entonces de que una vez es utilizado, los humanos están liberando CO2 y también están inspirando oxígeno. Pero llega un momento en el que en la atmósfera que está en ese cuarto que hemos sellado, en esa habitación que hemos sellado, ya no predomina más oxígeno, sino que lo que más predomina es dióxido de carbono. Entonces los humanos van a empezar a estar ventilando dióxido de carbono. Pero el dióxido de carbono dentro del cuerpo no tiene mayor función, al contrario, es peligroso. Y es allí cuando se muere por falta de oxígeno. Es lo que se conoce como asfixia. Entonces así funcionan las cosas. Dice, solo cuando uno usa mascarilla respira el mismo aire. ¿Por qué se retiene
lo que uno expulsa. ¿Cómo es esto? Solo cuando uno usa mascarilla respira el mismo aire porque se retiene lo que uno expulsa. No, la mascarilla permite filtrar aire, si no muriéramos asfixiados. Esas mascarillas están diseñadas para que puedan filtrar el oxígeno. Lo que pasa es que esas mascarillas llevan varias capas y la idea es que el aire que va atravesando esas capas, las partículas sólidas quedan retenidas en esas capas. Entonces, que usted respire aire cuyas capas sólidas de polvo, virus, bacterias, todo eso quedan atrapadas en esas capas que llevan las mascarillas. La idea es que cuando usted respire ese aire ya sea bien filtrado. Por eso también está la calidad de las mascarillas. Hay unas que llevan más láminas, que son las que usan los médicos que están en primera línea, y hay otras que llevan menos láminas, que son las que usamos nosotros que andamos aquí libremente, que no estamos atendiendo a pacientes que están. Ya sabemos que un paciente que tiene esa enfermedad, por ejemplo, en el caso del COVID, entonces tose enfrente de los doctores, estornuda delante de los doctores, habla, llora y todo delante de los doctores. Entonces los doctores tienen que estar bien protegidos, tienen que tener más capas o mascarillas, porque allí la concentración de virus es mucho, mucho mayor que la concentración de virus. Que estoy hablando de COVID para especificar, hablar de la mascarilla, que la concentración que podamos tener, por ejemplo, en un ambiente abierto y que aparte de que sea abierto, sea ventilado. Por eso mismo también las altas concentraciones de personas no son convenientes. Si usted va, por ejemplo, a misa, tiene que estar un poco distante. Si va, por ejemplo, a un supermercado o al mercado, no estar muy cerca de la gente. ¿Por qué razón? Porque cuando uno está más cerca de la gente, si alguien no anda mascarilla siquiera, imagínense, ya anda liberando esos virus, entonces ahí se incrementa la concentración de virus ahí en ese momento. Pero si usted está en un aire donde está, en un lugar donde está más despejado, la concentración de virus tiende a bajar. Entonces, les repito, a eso refiere el uso de la mascarilla. No es que la mascarilla no esté deteniendo la entrada de oxígeno, porque entonces nos muriéramos asfixiados. Sí entra oxígeno, pero el aire no es solo oxígeno. En el aire hay un montón de partículas. Si no, vea usted, vea cuando a veces hay una trasluz en las casas y entra un rayo del sol. Vea que ahí se ve un montón de cositas que andan en el aire como pelitos. Imagínense, son partículas grandes que las detectamos ver con nuestros ojos y las que no vemos. O sea que en el aire hay un montón de cosas que uno ni se imagina. Y la mascarilla las detiene. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la actividad de ahora y les voy a enviar en el enlace